Hey, hola. No sé por qué te hablo, pero aquí estoy. Hace meses que no te abro. Te dejé en la estantería, en el mismo sitio donde te puse después de la primera página. No es personal, solo no tenía tiempo, o eso me digo. Hoy en clases hablaron de los derechos del lector. ENAC dice que tengo derecho a no leerte, que está bien, pero entonces, ¿por qué me siento tan culpable? Antes no me obligaban a leer, lo hacía porque me gustaba. ¿Te acuerdas de los libros que devorábamos cuando era niña? Me sumergía en mundos enteros sin que nadie me lo pidiera. Ahora, ahora es diferente. Leo porque debo, no porque quiero. Tal vez el problema no seas tú, tal vez soy yo. O mejor dicho, lo que me hicieron con la lectura, exámenes, análisis, comparaciones, te convirtieron en tarea, en trabajo. ¿Cómo se supone que te disfrute si cada página es una obligación? No prometo nada, pero tal vez te dé otra oportunidad. No porque deba, sino porque quiero. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que significa leer y lo vamos a hacer por medio de un análisis del libro Como una novela de Daniel Pennac. Estamos acompañados hoy de Laura Sofía Arias. Juan Pablo Montoya. y mi persona Laura Carmona. Entonces les pregunto para ustedes qué significa leer. Para mí leer es un martirio. Es cansado, las palabras en cierto punto ya se me empiezan a confundir y me doy cuenta que estoy leyendo la misma línea, ni siquiera es el mismo párrafo, sino la misma línea. Y a veces hasta me toca poner el dedo para saber dónde voy. Para mí sería como adquirir conocimiento. El trabajo de leer sí puede ser algo muy agotador, pero yo siento que vale la pena cuando se obtiene el conocimiento, cuando se obtiene cultura y cuando se obtiene empatía. Bueno, yo por otro lado lo veo no como un martillo, como dices tú, Sofi, sino más como un disfrute. A mí me gusta mucho leer, pero obviamente leer lo que a mí me gusta, porque para mí leer es como que te lleva a otra historia, o sea, te olvidas de tu vida actual y como que te metes en un mundo donde pues tú puedes incluso asumir el rol de algún protagonista y meterte mucho en el cuento del libro. Pero bueno, hagamos antes como una pequeña dinámica de preguntas rápidas. Entonces, les pregunto, ¿cuál es tu libro favorito? Para mí mi libro favorito fue la primera novela que me leí completa yo sola, que es La selección de Kiara Cass. La disfruté demasiado. Y para ti, Pablo. Para mí es la novela 1984 de George Orwell. Listo, para mí, por ejemplo, mi libro favorito fue Los siete maridos de Evelyn Hugo. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Cuál fue el último libro que leyeron? Una corte de rosas y espinas. Para mí fue la Divina Comedia, hace como 2 años. Yo el último libro que leí fue Romper el Círculo. ¿Y cuál fue un libro que quizás nunca terminaron? Yo quería leer el de Don Quijote de la Mancha, porque siempre tenía profesores y incluso mi propio papá que me decía que ese libro era muy bueno, pero la verdad no pude pasar del primer capítulo. O sea, sí pasé las primeras páginas, pero el primer capítulo no fui capaz. Fue muy agotador esa lectura. No, yo no sé, pero pues para mí, Don Quijote de la Mancha, eso es imposible de leer. En mi opinión, eso es imposible. Pero bueno, para mí, uno que no terminé fue 100 años de soledad. Yo el libro que nunca terminé fue más que todo como una saga que se llamaba Flores en el Ático, pero no porque no me gustara, sino que como que eran ya muchos libros. Entonces ya a lo último perdía como el hilo conductor que me llevó al principio a leerlo porque cambia como la dinámica del libro. Pero bueno, ¿y cuál fue el libro que no disfrutaron? Que ustedes digan, uy, no, este no lo disfruté para nada. No disfruté para nada Cien años de soledad. Me lo impusieron a leer de principio a fin y fue horrible esa lectura. Sí lo terminé porque me tocó, pero la verdad yo creo que eso fue horrible tener que leerlo, tener que sacar análisis de cada capítulo leído, era trabajo. Tenía que tener un cuaderno aparte para ir anotando las ideas principales porque sabía que me iba a tocar un examen al día siguiente. A mí otro que no me gustó fue también de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, creo que se llama. No lo disfruté tampoco. Y otro que no disfruté era Esquive Perfectos Mentirosos. Eso es una novela juvenil, pero de las malas.
Horrible. Yo, por ejemplo, libros así que no haya disfrutado, es más que todo como los académicos, pues Sí. como que los que te imponen a leer como de, mira, tienes que sacar de esto un informe, así que esos son como que los que menos disfruto. Pero bueno, ya yéndonos a un lado más de quizás el placer de leer, hay libros que han releído, ¿cuáles son? En la selección lo he releído porque pues la verdad me gustó mucho ese libro, siempre lo va a tener como en mi corazón. También me he releído de Plebeya Princesa por una noche en Las Vegas. Es una novela juvenil. Yo nunca he sido de tener que releer ni volver a mirar películas ni series. A mí no me gusta eso porque siento que como que pierde la experiencia, la primera experiencia como que se pierde. O sea, ya uno le encuentra otros significados, otras cosas, que es muy bueno cuando uno tiene que hacer análisis, pero honestamente a mí no me gusta. Sin embargo, por el ámbito académico, uno que me he releído como 4 veces ya es El Principito. Yo, por ejemplo, pues al contrario de ti, Pablo, para mí, digámoslo, releer tiene que ser un libro que me haya gustado mucho o que me haya llevado a X emoción y que yo diga como, y quiero despertar otra vez esa emoción, así sea una emoción mala, que el libro me puso a llorar, como que uno quiere sentir eso otra vez. Entonces, un libro que yo he releído mucho se llama Ambrosía. Y les pregunto, ¿ustedes han leído en voz alta para alguien o para sí mismos? ¿En qué situaciones? Yo sí, yo leí en voz alta para mis primos cuando eran más pequeños y necesitaba que se durmieran, les leía un cuento de hadas, por ejemplo Caperucita Roja y ya saben, esos cuentos infantiles. Ujú. Bueno, he leído en voz alta solamente por absorber como mejor el conocimiento que tiene el libro, porque muchas veces la lectura se vuelve compleja, entonces toca como leer en voz alta para poder aterrizar bien las ideas. Sí, yo creo que eso pasa más que todo en libros que son muy complejos, que tienen como un léxico que uno tiene que interpretar muy bien. Me ha pasado igual que tú, Pablo, como que he leído en voz alta, pero digámoslo, es para mí misma, para yo entender qué estoy leyendo en sí. Pero bueno, ya cerrando las preguntas, les quería preguntar si a ustedes les leían cuando eran niños. A mí sí, la verdad, algo que disfrutaba mucho. E incluso mi papá me llevaba a bibliotecas públicas de acá de Medellín, donde había grupos donde personas leían libros, tenían temáticas. Entonces me acuerdo, era un momento agradable porque además de que nos leían, ponían música al final del cuento, nos ponían a hacer dinámicas alrededor del libro. Entonces era algo que disfrutaba mucho. A mí sí me leyeron cuando pues yo estaba pequeña y pues sí, era algo como que uno disfrutaba y pues Sí. llevado a este que uno siempre pedía como que me contaran otra vez este mismo cuento, que uno encontraba como cierto confort en ese cuento. Sí. Entonces pues como que cuando, a diferencia de la actualidad, cuando uno era niño, como que estos cuentos no se nos hacían tan largos, pero por esto mismo, porque se disfrutaba y pues era como algo placentero para nosotros cuando éramos niños que nos contaran una historia una y otra vez. Sí, no, tú tienes razón. Y yo siento que le perdí el amor a la lectura y con ese libro, el de como una novela de Penang, me di cuenta que los que hicieron que me mataran ese amor a leer, porque yo tenía incluso una aplicación en mi celular donde podía leer libros, fue con esta de Gabriel García Márquez. Me hartó tanto tener que leerlo que ya no quería leer ningún otro libro. Y pues la verdad es algo doloroso porque a mí me gustaba mucho. Sí, yo creo que, digámoslo, la lectura seguiría siendo como un disfrute para nosotros, que ya, pues, digámoslo, no somos niños y crecimos, ¿cierto? Sí, digámoslo, en vez de verlo como una competencia, como, digámoslo, de cumplir ciertos parámetros, como, ay, realiza un resumen, ay, realiza una reseña, ay, realiza no sé qué, lo vieran más como un placer, como alimentar el entusiasmo como tal de leer sin imponer como tal un deber como tal. Además, como que en tiempos atrás se nos ha infundido que el conocimiento solo es como el fruto del, Trabajo duro. ajá, como del sufrimiento, exactamente. Como que
siempre nos han metido eso de que en la cabeza de que para tú, digámoslo, resaltar y ser bueno pues en lo que trabajas y esto, debes esforzarte mucho, tienes que pasar pues por horas de sufrimiento y todo esto, y no hay cierto placer en el aprendizaje como tal. Esto también lo podemos ver mucho en las escuelas. Sí. Como en las escuelas nos infunden solo como el aprende, pero como que no lo disfrutes. Sí, incluso podemos mirar lo que yo te estaba diciendo, a mí me mataron el amor a la lectura. Es que es muy maluco llegar y te digan, ay, tú no entendiste esto, no comprendiste esta parte de la historia, ¿qué significa esta, por ejemplo, la mariposa amarilla de Gabriel García? Ay, tienes que sacarme unas 5 páginas del significado de la mariposa de Gabriel García Márquez en el libro de 100 años de soledad. Y pues era muy, o sea, no a veces simplemente tenía un párrafo o simplemente una idea, pero tenía ya que analizar todo digamos, con vista de eso es un trabajo, es una tarea, yo no, ay, no voy a disfrutar, no voy a pasar a ver qué linda es la mariposa, ya no me la imagino, ya simplemente pienso en el texto. Sí, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, los textos cuando están leyendo algo, ya sea por placer o por algo académico, como que ven los bloques de textos, los párrafos, uno ve como, uy, ¿qué es esto tan extenso? Como que no hay espacios en blanco o espacios de respiro, y se ven como unos bloques y con palabras muy raras que uno dice como, pero ¿esto qué significa? No estoy entendiendo nada. No, la verdad es que incluso uno se siente estúpido, porque son tantos términos y tan seguidos que uno es como, no estoy entendiendo nada, no va a entender este libro, y uno se cierra. Yo me he cerrado varias veces. Y pues la verdad uno se queda como todo deprimido, es que en serio soy tan estúpido que no puedo entender un libro que dicen que es tan bueno, tan popular, porque a mí no me gusta leer, porque eso es algo que nos meten mucho. Los profesores, los papás, sus familiares siempre te dicen, tienes que leer, leer, tienes que expandir tu vocabulario, tienes que volverte una persona culta. No, pero a ver, el problema es lo que usted está diciendo. La sociedad dice que pues está visto que el que lee es porque es inteligente, es una persona culta, es alguien muy sabio, alguien que no se deja absorber por las bobas del mundo, por así decirlo. Pero pues honestamente yo creo que no porque alguien lea va a ser como superior ni nada de eso. Y el problema llega en el ámbito académico, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Es cierto que ellos llegan y se enamoran, se pueden enamorar de la lectura, como puede que no. Pero el problema es que se lo inculcan mucho, hacen que sí o sí tenga que ser como que los niños se tengan que leer y leer y leer y leer. Honestamente eso está bien, pero el problema llega cuando le pasa lo que le pasó a Sophie, que es algo muy popular en los colegios, no sé por qué. Bueno, en verdad sí sé porque el tema de que les ponen a leer 100 años de soledad, eso es una lectura muy compleja para niños. Independiente de si tiene, digamos, 8 13 años, sigue siendo complejo hasta para gente de 16 17 años, sigue siendo muy compleja esa lectura. Lo que pasa es que ahí entra como un tema del patriotismo, en el cual por el hecho de que sea un escritor colombiano con un libro tan premiado, los colegios dicen, no, pues vamos a poner en evidencia que la generación va a aprender lo que es este libro tan premiado, tan reconocido internacionalmente. Pero pues eso está metido de una manera muy forzada. Yo digo que para que la gente, los niños puedan aprender a leer y se amen, tengan amor a la lectura, tiene que ser con temas de que a ellos les interese, cada uno personalmente. No se les puede poner incluso el mismo libro en general, eso les va a aburrir sí o sí. Sí, volviendo pues el tema de como de cuando los niños aprenden a leer, pues yo creo que al principio los niños ven como descubren algo nuevo, lo que es la lectura y la escritura, ellos como que se emocionan, pero como, y también por el tema de los cuentos, pues a ellos les gustan que les cuenten cuentos, y pues cuando ya empiezan en este mundo de la escuela, descubren el tema como tal de la lectura y la escritura, y pues se emocionan, como está diciendo, como por aprender esto, pero ya luego como que viene esta presión, que se les inculca en los colegios, como de que tienes que leer así, tienes que escribir así, no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo tengo una historia particular en el ámbito de cuando yo estaba niña y estaba aprendiendo a leer. Yo como que no era muy buena leyendo y me iban a hacer un examen de lectura.
Y yo como por miedo de como y la profesora me va a regañar porque yo todavía no sé leer, gagueaba mucho, no sé qué. Yo le dije a mi mamá que yo estaba enferma. Me le inventé el cuento de que estaba enferma y que no iba a ir a estudiar. Pero yo sabía obviamente que tenía un examen, ¿cierto? Esto fue como en segundo, yo estaba como en segundo. Y cuando ya, ella pues no me llevó a estudiar, pero ella se fue a trabajar y cuando ya volvió, él me dijo como, ya está mejor, ya no le duele el estómago. Y yo como, no, ya estoy bien, no sé qué. Y me llevó al colegio. Y como es que todavía no habían hecho el examen. Entonces literal llegué para el momento del examen y literal presenté el examen y pues me saqué un insuficiente. En ese tiempo se calificaba con letricas, entonces saqué insuficiente y yo me puse a llorar obviamente porque pues sí, yo había leído muy mal y pues literal la mentira no me sirvió para nada. Sí, es que es muy complejo. Yo también, a mí me dio muy duro aprender a leer. Pues sí, me acuerdo que mi papá incluso compró un tablero para tenerlo en casa y enseñarme a leer porque yo no era capaz de leer en el colegio. Incluso me llegaron a hacer bullying por esto. Me sacaron de ese colegio porque en ese tiempo la profesora de primero eh, me ponía en una esquina y ella era la que, digamos, que impulsaba que mis compañeros me hicieran bullying. Yo casi no tengo recuerdos de esa mitad de año, pero me han dicho que puede ser por el trauma, porque la verdad eso me dolió mucho y creo que por eso es que luego le cogí este odio al español. Por muchos años, me acuerdo que en primero, segundo, tercero, cuarto, la materia que me tocaba siempre repetir o pasar vacaciones tratando de ganarla era español e inglés. Era muy maluco por eso. Pero sí me dio muy duro y me tocó repetir primero porque estaba cansada del colegio. Pero bueno, después de eso ya medio empecé a leer. Luego le cogí amor a unos libros que me presentaron, pero eso ya fue mucho más grande. Y ya estamos aquí, leo porque toca. Bueno, el proceso de aprender a leer para mí fue como algo muy independiente. A mí, lo único pues el colegio me enseñó mucho, me ayudó mucho, pero sí algo que a mí me ayudó mucho fue la cartilla de tío Nacho. Ay, sí. Nacho lee. Entonces, para mí eso fue como, pues yo aprendí sola con ese librito, ni siquiera necesitaba como un tutor ni a mi madre. Entonces, para mí ese proceso fue como, digamos, algo fácil. El problema llega después, cuando ya como uno entra en esa etapa del bachiller, en la que sí es como que le imponen los libros, la lectura, qué autores, y a uno ese mundo le aburre directamente. Entonces eso hace que uno pierda el interés por completo a leer. Sí, por ejemplo, en mi caso, pues a mí sí me gusta leer, ¿cierto? Pero como dije anteriormente, como lo que a mí me gusta, o sea, no me gusta leer algo que me impongan. Entonces, en mi caso, cuando ya estaba como en 10º y 11, teníamos en español como un plan lector. Y este plan lector, pues que era como para incentivarnos a leer a nosotros, pues la verdad, sí era libre. Entonces, en mi caso, a mí me encantó porque pues era una lectura, yo podía escoger el libro que yo quisiera, obviamente, sí había que hacerle todo lo académico, que es como el análisis, no sé qué, todo este tema, pero digamos lo que uno así sí disfruta como tal las lecturas, sabiendo que es un tema que a ti te gusta y pues no es algo impuesto como tal por la escuela como tal. Uy, qué envidia, a cambio a mí me mataron. Pues la verdad, hasta este momento me cae gordo Gabriel García Márquez. En serio, odio tener que haber leído 100 años de soledad. Me parece incluso hasta grotesco algunas partes. No, o sea, tengo el odio y el resentimiento que usted quiera con ese libro. No, incluso pues yo creo que a todos nos ha pasado y cuando digamos son estos libros que son impuestos como tal, que es como el profesor, tienen que leer este libro y entonces digamos el profesor muestra un libro y es un libro súper grande que tiene un montón de páginas y uno dice como, uy, ¿cuántas páginas tendrá eso? Un niño se empieza a preocupar por eso, ni siquiera por el contenido del libro, sino como que... Sí. Todas esas páginas. Uno empieza a contar, incluso hay veces que yo saco una hojita y empiezo a sumar. Ay, son 500 páginas y me he leído tantas, entonces me faltan, no sé, 68. Pues como que uno se asombra de todas esas páginas, uno dice como, sí. no, ¿qué es todo eso?
Bueno, por otro lado, si nos vamos por el hecho de que nos han dicho que como que no leemos por diferentes motivos, que ya sea, digámoslo, porque vemos mucho televisor, de porque, digámoslo, nos pegamos a los celulares o a los dispositivos electrónicos, consolas y todo esto, también pues culpan como tal a la escuela. Nosotros acá estábamos hablando un montón de que pues es culpa de la escuela y como tal de los sistemas de aprendizaje. Eh, pero yo también pienso que... por ejemplo, se han sacado mucho como tipo películas. Yo creo que acá todos hemos visto películas, obviamente. Y como que uno en la película como que todo nos lo dan. O sea, como que todo está ahí puesto. Tú solamente te sientas, te relajas y lo miras y ya, ahí está. En cambio, cuando leemos tenemos que imaginar todo. O sea, si en el libro dicen el personaje es rubio, no sé qué, tú te lo tienes que imaginar y hacerte una imagen mental de ese personaje o irte imaginando en tu cabeza como que pasa. Antes como que este proceso también como que cansa a las personas que no quieren como tal pensar o llevar todo esto a la imaginación. Y yéndonos pues a otro lado, como que muchas veces uno saca la excusa de como es que no tengo tiempo para leer, como ay, es que me gusta mucho leer. Yo en mi caso, eso es también un caso personal, a mí como ya les he dicho, me gusta mucho leer, pero como que uno no le saca el tiempo que se merece, como que ay, no, es que no tengo tiempo, no sé qué, pero como si le sacamos tiempo a otras cosas que también son de disfrute. Entonces, por ejemplo, digamos lo que las salidas con los amigos, no sé qué. Entonces, ¿por qué no le sacamos también el tiempo a leer lo que nos guste en estos tiempos y no poner de excusa, ay, no, es que no tengo tiempo? No, retomando el libro de Pennac, él dijo una frase que me gustó mucho, es que tenemos que robar el tiempo, o sea, no hay tiempo para nada, simplemente lo robamos. Entonces, yo siento que yo, desde la novela esta de Gabriel García Márquez, yo me empecé a poner demasiadas excusas. No tengo tiempo, tengo que hacer esto, eso no es tan importante o cositas así para no tener que leer y no sentirme mal conmigo misma por no seguir leyendo. Y pues la verdad es que sí, si tengo tiempo, por ejemplo, para hacer trabajos de la universidad, si tengo tiempo para ir con un amigo porque no puedo sacarle tiempo a leer. Es simplemente que ya le perdí ese amor y no tengo ese deseo de sacarle el tiempo. Pues a ver, es cierto que Pennac, o sea, yo dije que no me gustan las novelas, pero Pennac dice todo lo contrario, que las novelas son las que reviven como ese amor por la lectura y que leer es más que todo, o sea, si es perder el tiempo, a veces es lo mismo que estar como en TikTok o en Instagram, a la final es como desconectarse de la realidad, pero eso es como otra alternativa a lo anterior que dije del tema de TikTok y las redes, es como una alternativa más saludable, como más culta y algo que definitivamente como que te va a beneficiar demasiado. Esto se puede lograr más que todo con las novelas, como dice Pennac. Pero tomando lo que tú dices de las redes sociales, ¿a ustedes no les ha pasado que desde que estamos tan apegados allá, por ejemplo en pandemia, se nos bajó la capacidad de aburrirnos? Por ejemplo, yo teniendo que leer este libro como una novela de Pennac, me di cuenta que ya no soy capaz de concentrarme por mucho tiempo para leer un libro. O sea, hace mucho tiempo no cogía un libro, como lo mencioné, creo que desde que leí Gabriel García Márquez, me fue muy difícil tener que concentrarme en esos párrafos inmensos, en esas letras, en eso, todo se me hizo demasiado y realmente si lo pongo a analizar con unos libros que me he leído, no eran tantas páginas, apenas eran 145, 140 y algo. En cambio yo me he leído libros de 500 páginas, de 600, de sagas completas y que me costara tanto leer tan solo un capítulo, la verdad sentí el choque. Yo creo que para reconciliarnos con la lectura como tal, debemos despertar como la curiosidad, que no sea como un proceso forzado o una tarea, para que así, digámoslo, nazca ese amor por la lectura y pues leer lo que a uno le gusta sin juzgar al otro. Por ejemplo, a Pablo le pueden gustar más, no le pueden gustar las novelas y le gusta más como La teoría. lo teórico. A Sofía y a mí sí nos puede gustar más las novelas y como lo juvenil y pues no tiene nada de malo de que los tres leamos cosas diferentes. Entonces pues por ejemplo a Sofía también le gusta mucho leer mangas, entonces como que lo importante es como leer y leer lo que nos gusta y leer para el disfrute de cada uno.
Yo creo que eso es como la conclusión que podemos sacar de todo esto. Sí, incluso tomando lo que dije, que este libro me hizo descubrir que dejé leer después de que tuve que hacer ese trabajo de Gabriel García Márquez, me hizo querer reconciliarme con los libros que me gustaban. Ya, la verdad, tengo ese deseo de volverme a leer la selección a ver si me vuelve a gustar, a ver si puedo volverle a coger ese cariño a las novelas juveniles que eran los que me encantaban. Sí, pero bueno, ya para finalizar, esa es como la conclusión en general de que debemos despertar la curiosidad por leer, que no sea algo forzado como tal. El tema de que a los niños les disguste la lectura por el tema de algo impuesto, me parece que es algo que tiene un problema muy enorme que tiene el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es que les quieren hacer, o sea, quieren garantizar que los niños lean, sí o sí, pero eso hace que Se alejen. eso literalmente causa el efecto contrario. Yo para solucionar esto, a mí me gustaría, aprovechando que hay como instructores y profesores, yo digo que cada niño debería tener como su guía personal, el hecho de que ellos puedan leer lo que les interese. Por ejemplo, a mí de niño yo recordaba muy bien que a mí me encantaba el tema de los dinosaurios, a mí me encantaba ver dinosaurios, todo lo que tuviera que ver con dinosaurios. Entonces a mí el hecho de que, o sea, yo sé que si me hubieran puesto una lectura relacionada con eso, a mí me habría encantado el mundo de la lectura. Sí, hubiera sido muy chévere, por ejemplo, lo que hicieron con Laura, de que ella le dijeron, mira, tienes que leer libros, pero son libres. Puedes leer del tema que tú quieras, de lo que tú quieras, no importa si es un libro académico o una novela, que como sabemos son algo más de diversión, no son algo para literalmente aprender algo teórico. De los libros sí podemos aprender muchas cosas. No estoy diciendo que las novelas no podemos aprender, porque yo soy una de las partidarias de que sí, podemos aprender lecciones de vida, mejor dicho, podemos aprender un montón de cosas, pero lo que les interesa a los colegios es pura teoría, este dijo que, este planteó tal cosa, teoremas, bla, 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 y eso es lo que a uno lo aburre. Y aparte también como que depende mucho de la dinámica del profesor, porque Sí. por ejemplo en el libro podemos ver cuando él se presenta ya con un libro gigante y todos se asombran un montón, pero él es el que les empieza a leer. Sí. Y al él empezarles a leer, que me imagino yo que fue pues con una gran narración y como metiéndolos muy en el cuento, es algo más envolvente, que te puede atrapar más a que si te dicen como, ay, para el martes tienes que tener tantas páginas leídas, pues como que me llama más la atención de que sea algo así, que sea como una narración, que te envuelva, que sea más dinámico y no sea como, ay, sí, vea, vaya, lea ese libro hasta tal página y hace una reseña. Pues Es que sí, eso es lo que estábamos diciendo, los colegios y muchas veces nos piden que hagamos lecturas críticas, y a veces simplemente podemos querer hacer lecturas inferenciales. ¿Qué es lo que yo entendí? ¿Qué es lo que para mí representa este texto que acabo de leer? Y por otro lado, a mí me pareció muy bacana la táctica del que él usó. No sé si recuerdan, pero él decía que él utilizó un ejemplar que era muy grande, se veía demasiado grueso, pero realmente utilizaba muchos espacios, detalles, lo que reducía el tiempo de lectura, porque como por página tenía tan poco texto, entonces sí se veía muy grueso y sus estudiantes pensaron que iba a ser algo que no se iba a demorar todo el año. Pero al hacer tan poquito pudieron leer, creo que fueron como 140 páginas por hora. Entonces ahí dijeron, ve, la lectura no es pesada, mire todo lo que llevamos en tan poco tiempo. Entonces eso fue una táctica muy astuta la que usó. entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí. Muchas gracias por sus comentarios, por este análisis a este libro como una novela de Daniel Pennac. Y eso es todo, muchas gracias. Acuérdense que les habló Laura Sofía. Juan Pablo Montoya. y Laura Carmona. Muchas gracias.